actividad. Hola, perdonen. Seguimos con dificultades técnicas, al parecer. Es común, todo el mundo lo sabe cuando uno hace reuniones por Meet, Zoom, Sheet, todas las que hay. En algún momento hay un problema y colapsa. Así que yo ya calculo que Emi va a entrar en cualquier momento. O va a activar el micrófono, porque a mí me parece, por ejemplo, que está ahí todavía, pero con el micrófono apagado. Y me apareció un cartelito que decía, Emiliana Vega abandonó la conversación. Así que ya va a volver seguramente. Son problemas de la tecnología propios del contexto en el cual estamos viviendo. Eso es muy, muy común. Yo, por ejemplo, parece que estoy en una sombra porque no se me ve casi, se me ve muy poco, muy mal iluminada y en realidad es la cámara que está pereciendo lentamente. Pero bueno, estoy en un lugar iluminado y todo, pero no. Aquí volví, ¿se escucha? Ay, sí, ahora sí, Emi. Que te escuches muy bien. Sí, me están llegando tus mensajes. Ahí está. Ahí está. Bueno, les comentaba entonces que lo tuve que decidir con qué palabras iniciar el encuentro, no dudé en hacerlo con las palabras que ha expresado Werner, que no la conozcan, historiadora, feminista austríaca, que en 1986 ella publicó su obra La creación del patriarcado, una obra que para quienes analizamos, estudiamos y nos interesa esta problemática, es una obra fundamental, con unos aportes totalmente enriquecedores, profundos, y ella en esta obra plantea que tanto las mujeres como los hombres son y han sido agentes de la historia, que las mujeres representan a la mitad de la humanidad, incluso a veces mucho más de la mitad, y que por lo tanto estas mujeres han compartido de la misma manera el mundo y el trabajo, de la misma manera que los hombres. Por lo tanto, nunca podría pensarse a las mujeres al margen de la formación de las sociedades, de la construcción de la civilización, y además Hedda nos expresa en esa obra que al igual que los hombres, las mujeres han cooperado en la promoción y, por otra parte, en la conservación de la memoria colectiva. Y que esto ha sido plasmado a partir de las tradiciones culturales, de la preservación de las mismas, han unido a distintas generaciones, han conectado al pasado con el futuro. Entonces, evidentemente yo decidí iniciar el encuentro con estas palabras porque considero, y comparto la opinión también con Emilce, de que es la agencia y el protagonismo encarnado en las mujeres y encarnado por las mujeres los que ponderaron la institucionalización del 8 de marzo como Día Internacional, tanto de las mujeres, y hablamos de las mujeres y no de la mujer, porque mujer es un término que, digamos, no estaría representando la realidad. Las mujeres somos todas diferentes, ¿sí? Dependiendo de cada una de las sociedades en las que nos hallemos. Entonces, no es un término, si se quiere, homogéneo, es un término plural, mujeres. Y por lo tanto, de la institucionalización de su día, como así también del día de su y de sus luchas, en plural, como bien lo especificamos en el título de la actividad. Esta fecha, como todas y todos hemos podido saber, se manifiesta a través de la congregación de mujeres de diferentes países del mundo, con diferentes culturas, religiones, provenientes de diferentes ámbitos económicos, sociales, políticos, culturales. Ahora, esas diversidades o las diferencias presentes entre las mujeres van a quedar soslayadas, van a quedar socavadas cuando éstas se unan
precisamente en la lucha por la reivindicación tanto de los derechos que ya han sido adquiridos, como en la lucha por continuar haciendo aquellos derechos que aún no lo han sido. Si en la actualidad pensamos en el 8 de marzo, tampoco a los ojos de ninguna y de ninguno de nosotros escapa la gran difusión y proyección mediática que este día ha tenido y tiene a nivel mundial. Entre paréntesis, en mi opinión personal, no todos los países del mundo, no todos los continentes y no todas las sociedades reciben la misma cobertura mediática o la misma difusión. Esto lo podemos ver si vemos distintos noticieros o publicaciones en un día como hoy. Bueno, pongamos en la balanza qué son aquellas sociedades o aquellos países que mayor difusión cobran, ¿no es cierto? Entonces también esto es algo que me parece que podríamos ir teniendo en cuenta para considerar algunas cuestiones. No sé si ahí se está viendo la presentación. No, Emi. Si ustedes ven algo. Yo no veo nada. No ven nada, bueno, porque me apareció un cartel como que yo estaba presentando. Ahora, más allá de la difusión y la proyección mediática, también tenemos que pensar cuáles son los orígenes históricos en los cuales esta fecha hunde sus raíces. Y también hay diversas opiniones respecto a los mismos. Generalmente cuando hablamos del 8 de marzo y lo trabajamos, ya sea en las escuelas o buscamos información o en los portales de internet, generalmente siempre hace referencia, siempre anda vagando por allí. Ahí aparece. Sí. Ahí te aparece la presentación. ¿Aparece? Sí, sí. Bueno, entonces, esta imagen, no sé si la están viendo. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Bueno, entonces les decía que cuando generalmente hablamos del 8 de marzo, ya sea con los chicos y las chicas en las escuelas y buscamos en manuales escolares o en portales, incluso hay diarios, revistas, la imagen que ronda sobre esta fecha es la que estamos viendo, ¿sí? La que hace referencia al suceso que aconteció en 1908, en el marco de una huelga que llevan adelante trabajadoras del rubro textil por obtener, digamos, mejores condiciones laborales en cuanto, bueno, al CEO, condiciones de higiene, reducción de la jornada laboral. Y bueno, se dio, digamos, la tragedia de que fallecieron en un incendio dentro de las fábricas textiles pertenecientes a la compañía Cotton y en Nueva York murieron más de 100 personas. Ahora, hay quienes plantean en los últimos años que en realidad el suceso habría que ver si en realidad fue tan veraz o no, porque muchos plantean que el 8 de marzo de 1908 es domingo, por lo tanto es muy poco probable que una jornada de huelga se llevara adelante en esos días, y quienes plantean esta postura lo que están expresando es que lo que sucedió en realidad fue el fallecimiento de más de un centenar de obreras del rubro textil, pero el 25 de marzo y de 1911. Y que en ese incendio la mayor parte de las obreras fallecidas fueron jóvenes inmigrantes que residían en la ciudad de Nueva York y que tenían entre 14 y 24 años. Ahora, quienes plantean estas divergencias también están diciendo no tenemos que asociar los orígenes del 8 de marzo a un solo caso aislado de protesta llevadas adelante por las mujeres en pos de lograr mejores condiciones laborales. Porque también hubo otros antecedentes. Por ejemplo, en 1857, la que se considera la movilización pionera de trabajadoras textiles, también en los suburbios de Nueva York, o en 1857,
en los distritos algodoneros de Manchester, donde hubo gran movilización de obreros y obreras en los distritos algodoneros, y más del 50% eran niñas menores de 13 años quienes participan de esas huelgas. En 1908 también hubo una gran movilización con más de 15.000 obreras que salieron a las calles a protestar. Entonces, quienes plantean esta situación de no nos pongamos la mirada en un hecho aislado, dice, pensemos que la lucha de las mujeres por conseguir mejoras en las condiciones laborales es un conjunto de reclamos, un conjunto de acontecimientos, ¿sí? El más conocido, obviamente, es el de la tragedia, que puede o no considerarse severa de quién dice. Ustedes sabrán que depende con los ojos que uno mire la fuente, acerca a la fuente. Hay quienes dicen que no hay fuentes documentales que aseveren ese acontecimiento. Pero no solamente la lucha de las mujeres en el ámbito laboral ha significado los orígenes. Parece que hubo otro inconveniente. Se cortó. Es así, cuanto más lo necesitas, peor te abandona el internet. Suele suceder. Yo había visto que Ana, Teresa, Alma, Ana, habías levantado la mano. No sé si fue por accidente o querías decir algo. Gracias, Esther. Un saludo para vos también. No sé si me escuchan. Sí, Emi. Ahora sí. Bueno, voy y vuelvo. Vas y venís. Está muy bien. Emi, tenés el micrófono apagado. Es que cada vez que se desconecta, se bloquea el coso. Les comentaba entonces que hay quienes dicen verdaderos orígenes del 8 de marzo se sitúan en el marco del movimiento socialista por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y aquí la figura que cobra mayor relevancia es la de la socialista Clara Zetkin. Tal vez muchos y muchas la hayan sentido mencionar. Es quien en la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas, que se celebró en Copenhague en 1900, propone el celebrar un día como el Día Internacional de la Mujer, es decir, elegir una fecha y que ese día sea destinado a dicha celebración. Ella lo hace con el objetivo de poder llevar adelante la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres de todo el mundo. 3 años antes, Clara Zetkin ya había propuesto instar a todos los partidos socialistas del mundo a que lleven adelante una campaña a favor del voto para la mujer. Y si hablamos del voto para la mujer y en ese contexto de primera década, ¿sí? Siglo XX, 1910, 1911, no voy a dejar de mencionarles a Julieta Lanteri, de este lado, ¿sí? Aquí en Argentina. Julieta Lanteri fue la primera mujer que consiguió formar parte de los padrones electorales, ¿sí? A través de una intervención judicial. ¿Qué sucede? En 1911, el municipio de la ciudad de Buenos Aires hace un llamamiento a los ciudadanos, ¿sí? A que realicen los padrones electorales para poder participar de los comicios que tendrían lugar en noviembre de ese año y puedan elegir concejales.
En ese llamamiento se llama a los ciudadanos residentes en la ciudad, mayores de edad, que tengan un trabajo, que paguen sus impuestos. Por lo tanto, Clara Zetkin va a decir, bueno, acá no se hace referencia en ningún momento a que el sexo femenino esté excluido de formar parte, ¿sí?, de los padrones electorales. Entonces, lo que hace es acudir, digamos, a la justicia. El quien de su causa termina fallando a favor de Clara Zetkin, diciendo que evidentemente él no puede ir contra lo que está prescrito en la Constitución, y es que precisamente las mujeres tienen en ese momento los mismos derechos que los hombres, ¿sí? Por lo tanto, en esas leyes, entonces, mientras no lo prohíba y no diga por escrito que algo está prohibido, no se puede prohibir en la práctica. Clara Zetkin logra, Greta Lanteri logra votar en los comicios de noviembre, y muy poco tiempo después va a ser el Consejo Deliberativo el que diga, bueno, para formar parte de los padrones electorales, los padrones electorales se basan en el registro del servicio militar. Por lo tanto, las mujeres pasan a estar excluidas de poder formar parte de los padrones. Julieta Lanteri va a llevar adelante una serie, numerosísimos reclamos en distintos ámbitos de la justicia, del gobierno de la ciudad, en distintas áreas de las fuerzas, y bueno, obviamente todos sus reclamos van a ser rechazados. En ese contexto, entre 1911, con lo que está pasando con Clara Zetkin en Copenhague, Julieta Lanteri acá en Argentina, tenemos un contexto donde el Día Internacional de la Mujer va a ser festejado en varios países del mundo, pero en 1914 se abre un periodo bastante convulso para el mundo, conocido por todas y por todos, que se va a extender hasta el 45, y que va a estar marcado por el devenir de las dos guerras mundiales, por la crisis económica del 29, por el ascenso de los fascismos. Entonces, más allá de la lucha que llevan adelante las mujeres, porque continúan luchando, esta fecha va a quedar en algún momento medio difuminada. Va a ser recién con la creación de la ONU, ¿sí?, que la reivindicación de los derechos de la mujer va a volver a cobrar fuerza, teniendo un apoyo internacional bastante importante, a partir de lo que se va a establecer en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, y en 1975 la ONU va a decir, bueno, establecemos el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Ese es el primer año en que oficialmente el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Previo a eso, el Día Internacional de la Mujer se festejaba los últimos domingos de febrero, del mes de febrero. Entonces, digamos, esta introducción era para que tengamos en cuenta tan solo una parte del largo camino que las mujeres que nos perdieron y el largo camino que ahora nosotras estamos transitando en la búsqueda por adquirir estos derechos que aún nos faltan conquistar. Hemos conquistado algunos, por los cuales también tenemos que seguir luchando para que se cumplan, pero también estamos en la búsqueda de nuevos derechos que no han sido adquiridos. Entonces, con Emilce, consideramos que, bueno, perteneciendo al académico, también era interesante una referencia general a la lucha que han llevado las mujeres dentro de este ámbito para poder ser visibilizadas en tanto esos agentes y actores en la historia como bien nos representa Gerda Lerner. Entonces, a ver, las mujeres no fuimos siempre visibilizadas en la historia, esto es de público conocimiento, ni en la historia, ni por la historia. Tampoco esto es azarón, esto responde a que nos encontramos mucho tiempo frente a un discurso histórico, frente a una historia que se declaró universal, que se declaró general, y que encontró sus bases en un conjunto de acontecimientos que se pensó que tenían que ser seleccionados para ser puestos por escrito, para darle sentido, para darle significado. Ahora nos tenemos que preguntar quién llevó adelante esta tarea, y bueno, esta tarea la llevaron adelante historiadores varones. Al llevarla adelante historiadores varones, obviamente se produjo una distorsión y un registro parcializado tanto de la historia como el pasado de las diversas sociedades.
Y esa distorsión y esa parcialidad llevó a que las experiencias y lo vivido por las mujeres quede marginado, condenado al olvido, a la no interpretación. Ahora, hoy en día ese planteo nos podría parecer un tanto raro, porque, a ver, en pleno XXI, pensar que hacer historia sin incluir alguna referencia a la experiencia de la mujer como un sujeto activo en los procesos históricos, con participación política o en el ámbito económico, en el social o en el cultural, nos resultaría tal vez un tanto irrisorio o un tanto raro, pero esto es resultado de un largo camino, no solo de lucha, sino también de constante reflexión, tanto metodológica o teórica. No olvidemos que hasta el siglo XX hubo una historia que fue la historia obviamente positivista, basada en el ámbito, o sea, que tenía su interés en el ámbito público, ¿sí? En todo lo relacionado a lo masculino, a lo que tuviese que ver con los hombres, totalmente separado de forma tajante del ámbito privado, ese ámbito privado perteneciente a la mujer, el ámbito doméstico, del cual va a hablar Emilce con más profundidad, pero que también respondía a un contexto de época que estaba vinculado con, bueno, la formación simbólica de las naciones, el poner el énfasis en la ciencia y en la tecnología como los motores del progreso. Ahora, llega el siglo XX, y en el siglo XX hay un hecho que va a marcar el inicio de un gran cambio, y es el gran desarrollo que va a empezar a tener la historia social, ¿sí? Y que esto va a estar vinculado de forma directa con el surgimiento de la historia de las mujeres como una disciplina específica. Este contexto va a tener dos momentos cruciales para llegar a ese establecimiento de la historia de las mujeres como una disciplina específica. Un primer momento que va a estar marcado por la formación de la Escuela de Annales a fines de la década de 1920, precisamente en 1929. Por otra parte, los aportes del marxismo, el aporte de las distintas ciencias sociales, que en confluencia todos estos elementos van a permitir la apertura hacia nuevos enfoques, métodos, técnicas, que sobrepasen ese ámbito tan estrecho de la política, de lo público, y donde se va a comenzar a considerar también como campo de la historiografía todo lo referido a la cultura, a la sociedad, a la economía. A partir de los años 60, ver otro momento, que es precisamente el surgimiento de lo que se ha denominado como la nueva historia, ¿sí? Que toma de la multidisciplinariedad las herramientas, las técnicas, los métodos de todas las ciencias sociales y se va a abocar al estudio de los procesos sociales, ¿sí? De las masas. Entonces, lo que va a dar esto es visibilidad a los grupos subalternos. En esos grupos subalternos forman parte las mujeres, ¿sí? Allí están las mujeres. Entonces, la construcción y la extensión de este espacio dedicado específicamente a la historia de las mujeres no solamente responde a la confluencia de estos factores, sino que también tiene que ver con los cambios que las mujeres fueron adquiriendo en condiciones de vida, ¿sí? En sus condiciones, y que llevó a que las primeras feministas de los años 70, de inicio de los años 70, comenzaran a preguntarse varias cuestiones. Bueno, ¿quiénes somos nosotras? ¿Quiénes somos como feministas? ¿De dónde venimos? ¿Venimos todas del mismo lugar? ¿Todas las mujeres llevamos adelante las mismas luchas? ¿Todas las mujeres nos encontramos en las mismas condiciones? ¿Nuestras sociedades son diferentes? Con un conjunto de preguntas que van a aflorar por aquellos años. Entonces, en la etapa inicial, la historia de las mujeres se desarrolló con el objetivo de poder recabar, ¿sí? Y poder analizar esas experiencias históricas de las mujeres que las convertían en esos sujetos, en esos actores, ¿sí? Sociales, como bien plantea Gerda Lerner, participantes de los procesos históricos, de los distintos procesos históricos. Ahora, en un primer momento, hubo como una manera de definir a las mujeres en dos niveles a partir de esta historia de las mujeres. Como aquella eterna víctima en sociedades patriarcales, bajo el yugo masculino, o como aquellas mujeres luchadoras
que luchan por transformar, ¿sí?, tanto la sociedad como también llevar adelante la lucha feminista. Entonces, de alguna manera está limitando, ¿sí? Es una mirada limitada. ¿Por qué? Porque solo se basa en esta experiencia de la mujer y no en poder analizar y comprender la complejidad de las distintas relaciones sociales y cambios históricos que se van produciendo a lo largo del tiempo en las distintas sociedades. Entonces, en ese sentido, si bien la historia de las mujeres fue ganando terreno y tuvo importantísimos aportes, no fue hasta que de alguna manera se llevó adelante la introducción de una historia con perspectiva de género que permitiese, de alguna manera, escribir una nueva historia, una reinterpretación de la historia, una nueva historia donde no solamente formasen parte de la misma las mujeres o los hombres por separado, sino ambos, ¿sí? Y una historia con perspectiva de género. Y en ese sentido, no podía dejar de mencionar, de darle la palabra a Emilce, al concepto de género como una categoría útil para el análisis histórico. En ese sentido, no podía dejar de mencionarles, ¿sí?, las palabras de la historiadora feminista, activista también, Joan Scott, que también para nosotras, quienes nos dedicamos a estas problemáticas, es fundamental su obra, y ella nos plantea, lo leo textual porque lo tenía en la presentación, pero no quiero volver a intentar por las dudas. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos. Y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Si bien es una frase que para quienes se acercan por primera vez a la obra de Joan resulta un tanto compleja, lo que hay que comprender es que esta definición de género que nos brinda Joan Scott, lo que está haciendo es comenzar a desterrar lo que realmente primó por mucho tiempo. Y es la idea de asociar el concepto de género al concepto de sexo, ¿sí? El sexo que es categorizado de manera binaria. Entonces, cuando se hizo esto, ¿sí?, en esa lógica errónea, lo que hacía era asociar la dicotomía masculino-femenino a cuerpos sexuados, hombre y mujer. Contrariamente a la postura, lo que nos está diciendo Joan Scott es lo siguiente: pensar que el género es una herramienta, ¿sí?, analítica y social que nos permite visualizar cómo se dan las relaciones en los sexos, y esas relaciones que se llevan a cabo entre los sexos no están determinadas por lo biológico, están determinadas por lo social, ¿sí? Entonces, al estar determinado por lo social, son relaciones históricas. Lo que nosotras tenemos que tratar de comprender y ver también con el día de hoy y con la lucha que estamos llevando adelante es cómo se produjeron, de dónde vienen esas relaciones complejas que se dan, ¿sí?, entre hombres y mujeres. Esas relaciones condicionaron a hombres y mujeres, y dejar de asociar erróneamente la palabra género al femenino o a la figura femenina. Pensar al género como un conjunto de relaciones que se llevan adelante en las diversas edades, con las especificidades que tienen y con las que cuentan cada una de las sociedades, pero que en ambos casos, en todas ellas, sí hay elementos que se van a relacionar, que son el elemento simbólico, institucional, normativo, político, social, las identidades subjetivas. Eso sí está presente, pero tengamos en cuenta, y nos parecía interesante poder hacer esta introducción, porque la lucha que se lleva adelante, que es todos los días, el 8 de marzo es el reflejo de una lucha diaria cotidiana, vamos adelante las mujeres, pero que tiene que ver con eso, con pensar el origen de esas relaciones que nos llevaron a tener que luchar por determinadas cuestiones. Entonces, bueno, sin más, cedo la palabra a Emilce,
tratarlo rápido, aprovechando que no se me cortaba la transmisión. Y bueno, espero que hayan tenido algunas herramientas para poder pensar ahora lo que se va a desarrollar. Muchas gracias por la escucha. Gracias, Emi, por la introducción. Bueno, vamos a ver, espero que ahora no me abandone a mí el internet, pues ya veo que no me anda a mí ahora. Voy a ir compartiendo pantalla, en el momento que no se vea, ustedes me dicen. A ver. Bueno, espero que se escuche, si no, Emi, avísame, tengo el celular cerca, así que no hay problema. Bueno, antes que nada, te quiero agradecer a vos por haber inicio de tu curso. Esto ha sido un ida y vuelta porque mañana arrancaríamos el del cuerpo y ahí mi invitada va a ser Emi. Y realmente fue una propuesta preciosa que agradecemos, obviamente, como dijo Emiliano al inicio, al programa Universidad Abierta de Adultos Mayores, al cual hace ya unos años que formo parte con muchísima alegría y gusto porque es precioso trabajar, y sobre todo, bueno, a la coordinadora Élida por haber propuesto esto. Hace mucho tiempo que queríamos trabajar juntas y nunca encontrábamos el espacio en común para desarrollar algo en conjunto. Y sin quererlo, esta fecha tan importante para las dos y para muchas personas más, fue un buen argumento para poder trabajar algo que es tan interesante y tan importante hoy en día como es no solamente la lucha de las mujeres, sino que es también las cuestiones de género. Estos estudios, como las teorías feministas que Emiliana había hecho mención al principio, habían puesto, si se quiere, de manifiesto o habían demostrado una dominación, si se quiere, de un patriarcado, de una ideología, de una estructura que permanecía en el tiempo, y que en el caso puntual, por ejemplo, los estudios históricos, mostraba la invisibilización de las mujeres. Es decir, muchas mujeres ausentes de no solamente procesos fundamentales para la historia, sino también de acontecimientos, o sea, de cosas puntuales. En muchos casos, cuando se las incluía a las mujeres a la historia, era limitarlas al rol de la maternidad o la vida cotidiana, o la vida privada, porque no tenían ningún tipo más de injerencia. Aún así, el poder ir avanzando dentro de estos estudios de investigaciones por parte de historiadoras feministas, lo que permitía era demostrar, si se quiere, la historicidad o ese pasado que tenía el patriarcado. Y esto parte del hecho de reconocer que no siempre fue igual. Es decir, a medida que ha avanzado el tiempo, ha sobrevivido y ha logrado sobrevivir incluso a diferentes modos de producción. Es decir, ha sobrevivido a las sociedades más antiguas, más directamente influenciables hacia nosotros, como Grecia y Roma, siguió hacia el feudalismo, siguió hacia la modernidad y sigue en el capitalismo. Y el problema es que cuesta, y lo digo en presente por un motivo, de no solamente reconocer el patriarcado, sino que incluso de visibilizar ciertas prácticas, mentalidades y hasta estructuras que nosotros consideramos que son naturales, que son de toda la vida, pero en realidad no lo son. Y justamente la historia de las mujeres y la historia del género, y que no son lo mismo, han aportado no solamente preguntas y problemas, que lo que llevaron fue a sacudir cuestiones que pensábamos que eran inmutables, demostraron construcciones históricas de ciertas prácticas, nociones y hasta incluso formas del decir. Y esto claramente que genera cambios, porque no es solamente algo que pasó y quedó, sino que muchas de estas autoras que voy a mencionar a lo largo de este rato, son activistas, es decir, ellas no escriben sobre un pasado que ya está y ya pasó, sino que tiene incidencias en el presente, que tiene incidencias en las situaciones en las cuales muchas mujeres y también hombres
atraviesa. Entonces también en algunas de sus obras es una escritura para la acción. Y obviamente genera resistencias, cambios, porque implican reacomodamientos, pérdidas de privilegio y cuestionamientos a un deber ser propios. Es decir, nosotros y nosotras nos criamos con una forma de entender lo que era ser hombre y lo que era ser mujer. Y estamos, como dijo Eli al principio, en un momento de cambios muy repentinos, es decir, una vorágine muy grande. Piensen, si se quiere, canciones, chistes, propagandas, programas de televisión que hemos visto. ¿Cuántos de esos hoy por hoy podrían cantar las mismas canciones, hacer los mismos chistes, hacer las mismas historias? Muy pocos. Entonces, de ahí que esa idea de esos cambios, de esos reacomodamientos, de repensarse incluso uno mismo, no es una cuestión cómoda ni es una cuestión fácil. Pero sobre esto, que son cosas que nosotros las tenemos tan interiorizadas, que pensamos que son hasta naturales, es como siempre le digo a mis estudiantes de secundaria, a los seres humanos nos enseñan hasta caminar, entonces nada es natural, porque todo nos lo enseñaron. Y justamente sobre esas cuestiones es las que también abordaremos en el curso, El cuerpo en la historia del medioevo a la modernidad, un abordaje con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque incluso en las formas corporales hay una división de lo masculino y lo femenino en un montón de aspectos que nosotros muchas veces no nos detenemos. Como por ejemplo en el sentarse, en el comer, en el pararse, en el andar, en el vestirse, en el gesto. Hay cuestiones que son propias de hombres y hay cuestiones que se creen propias de hombres de lo masculino y propias que se creen de mujeres femenino. ¿Y qué pasa cuando una mujer o un hombre no tiene esa gesticulación o ese lenguaje propio de su género, o que debería tener propio de su género? Choca. Pero eso no es una cuestión natural, sino que es una construcción social y cultural. Las formas culturales nuestras de saludar, por ejemplo, es propia de nuestra sociedad. En otros países o en otras latitudes se saludará de otra manera, pero que también tienen el fondo en común de que hay unos preceptos asignados o dados a lo masculino y lo femenino. Entonces, fue gracias a estos estudios centrados en las mujeres y al género donde se dieron lugar y posibilidad a nuevos interrogantes que no solamente problematizaron, cuestionaron el pasado, sino que también nos interpelan a nosotros desde el presente. Y esto, como decía Emiliana, desde aquella década de los años 70, donde se habían dado un montón de avances dentro de la historiografía, también empieza a surgir dentro de las historiadoras feministas preguntas relacionadas a las mujeres y a la historia. En parte también surgidas al calor de los movimientos políticos. Recuerden que el Mayo francés fue en el 68, entre otros movimientos también que están vinculados no solamente a las juventudes, sino también a las mujeres. Las investigaciones que llevaron a cabo estas historiadoras feministas mostraban una historiografía tradicional que se pretendía universal, pero que estaba fuertemente centrada no solamente en el hombre, sino también en una Europa occidental. Y esto es algo que no puedo obviar y tengo que sí o sí mencionar, es de aquel maravilloso programa que la doctora Miriam Moriconi creó, que fue Sabedoras y Desvergonzadas, del cual participé algunos años, donde ponía de manifiesto toda una corriente historiográfica, toda una historia profundamente andro y eurocentrada. Entonces, todas las categorías europeas, sociales o de periodos se trasladaban automáticamente a otras sociedades. Entonces uno encuentra, por ejemplo, un Japón feudal, cosa rarísima. Tratar de imponer hacia otras partes del mundo categorías propias y también centrándose solamente en los hombres. Justamente, también había pasado que dentro de esta historiografía tradicional había algunas mujeres que tenían un lugar, pero justamente eran honrosas excepciones y siempre hablando de sectores dominantes, es decir, una Isabel la Católica obviamente tiene su lugar dentro de la historia de España, o una Elizabeth I dentro de la historia de Inglaterra,
Pero después también hay otras mujeres que han sido reinas que no han sido tan favorecidas a la hora de escribir sus historias. Eso lo vamos a ver sobre las cuestiones de las mujeres y la política. Pero, antes de adentrarnos a eso, el surgimiento de esta historia de las mujeres lleva a una reflexión donde se piensa continuamente en la historiografía y esta historiografía de mujeres y de género, ¿qué relación tendrían que tener con la general? Y acá es cuando Gisela Bock, que es una de las historiadoras que hemos leído a lo largo de la carrera, pensaba en una historia de las mujeres, si se quiere, de carácter autónomo, y consideraba que esa historia de las mujeres era tan válida y general como era la de los hombres. Pero sin olvidar, y esto sí es muy importante, en no generalizar. Es decir, poder reconocer que hay una alteridad, una diferencia y una desigualdad. Es decir, que la historia de las mujeres de la aristocracia, de la nobleza, nunca podía ser igual a la historia de las mujeres campesinas. Y esto es algo que lo vamos a ver, si se quiere, mañana, por ejemplo, cuando veamos la diversidad regional de lo que es el movimiento feminista con Emiliana. En el caso, por ejemplo, que yo más estudio y más conozco por ahí en las sociedades medieval y moderna, además de esas desigualdades y diferencias, también hablamos de sociedades que reconocían esa desigualdad y la justificaban. Es decir, no es como ahora nosotros que estamos en un plano de igualdad jurídica, teóricamente, sino que acá sí estaba ya de base, se partía de la idea de una diferencia. Ahora, sin embargo, la otra historiadora que mencionó también Emiliana, que es la historiadora Scott, donde ella tiene otro planteo, donde más que historia de las mujeres, ella habla de historia de género, como bien Emiliana lo citó, donde el género tomado como una categoría, es decir, como una palabra que no es simplemente en un título, sino que implica estudiar ese pasado en términos de las relaciones que se establecían entre las personas, cómo condicionaba a esas relaciones entre las personas. Es lo que ella rescata de ese género como categoría fundamental para estudiar una realidad social, cultural de un pasado. Y ese uso tuvo una rápida difusión, realmente se diseminó muy rápido, e hizo necesario u obvio problematizar en torno a ellos y no tomarlo como algo dado u obvio. Es decir, el género en cuanto no es solamente a lo femenino, sino que engloba a lo que debería ser lo femenino y lo masculino, llevó a problematizar en sus raíces qué es lo femenino, qué es lo masculino, y sobre todo, ¿por qué también no cuestionar lo que es el hecho de pensarlo siempre en binomio? Es decir, siempre vinculado al sexo. Y es importante poder reconocer estos procesos que construyen y siguen reconstruyendo las imágenes en torno al deber ser de la mujer y el deber ser del hombre. Porque es la manifestación, si se quiere, la prueba de ese patriarcado que sigue subsistiendo. Obviamente que no se limitaron a prácticas políticas, culturales, sociales o económicas, sino que también influyó los cuestionamientos hacia la ciencia biológica, la construcción de discursos científicos con presuntos aires de objetividad, fueron puestas en tela de juicio porque también se cuestionó a ellos en cuanto a cómo construían su propio conocimiento. Es decir, la forma en que nosotros construimos nuestros discursos de cientificidad y por ende de verdad no son de una vez y para siempre, sino que están en constante cambio. Y eso es una de las cuestiones sobre las cuales si se quiere, la cuestión de género empujado, cuestionado hacia otros discursos cientificistas, biologicistas, en cuanto el hecho de demostrar que los científicos no son personas que viven en un sabor 15, sino que viven en una sociedad y están influenciados por esa sociedad. Y que esas cuestiones ideológicas propias, sociales, los influyen a ellos a la hora de desarrollar sus estudios. De ahí que se hicieron parte de discursos heteronormativos y a pesar de las grandes avances que se hicieron, hay una necesidad imperiosa de etiquetar. O si es masculino o si es femenino, porque no hay nada fuera de ese binomio. E incluso también
¿qué pasa cuando hay algo que no responde a ninguno de los dos? Entonces hay que crear una palabra. Y ahí es cuando yo me acuerdo del historiador Michel Pastorú, del medievalista, que él rescataba que en la Edad Media el acto de nombrar a algo, de asignarle un nombre a alguien, era importantísimo. ¿Por qué? Porque en las palabras estaba la verdad de esa persona o de esa cosa. Uno podía conocer la naturaleza de ese alguien o de ese objeto a través de conocer el nombre y de poder desentrañar, si se quiere, en qué significaba ese nombre. Y en cierta manera, hoy en día asignarle un nombre es también, para mí, no solamente una etiqueta, sino también un acto de poder. De allí que eso influye porque determina qué o quién sos. Y de ahí que yo rescato la propuesta de la arqueóloga Almudena Hernando cuando ella plantea un mundo sin género. ¿Y qué implica un mundo sin género? Ella dice, en ese momento habrán dejado de tener significados los conceptos femenino y masculino, porque la sociedad estará formada por personas que, independientemente de su sexo, podrán ser tan racionales como emocionales, tan inteligentes como sensibles, tan agentes de sus propias vidas como cuidadoras de las de los demás. Y si es así, su sexo habrá dejado de ser la variable que determine al nacer la posición que ocupará en la sociedad. ¿Por qué? Porque a partir de el sexo se le asigna un género a esa persona y a partir de ese género se asigna también actitudes, formas de ser, formas de hablar y roles que van a ocupar socialmente. Ella en el libro exponía que a la mujer se la cree que es más sensible, mientras que al hombre más racional. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer no se muestra tan sensible y un hombre sí? Ahí ya hay sacudidas. Y claramente que esto genera resistencia, romper con parámetros en que estamos tan acostumbrados, donde no solamente se nos abren preguntas, sino también resistencias que nos parecen insuperables, cosas de decir, no, esto no puede ser así, o ¿dónde vamos a terminar? Miren, por ejemplo, qué pasa con el lenguaje inclusivo. No, ejemplo que ese no hay. Más de uno se rasga las vestiduras porque se le pone una E a una palabra, o se menciona el masculino y el femenino, todas y todos, y ahora todes también. ¿Por qué? Porque se niegan a pensar que el lenguaje cambia. El lenguaje no fue de una vez y para siempre. No seguimos hablando como en 1492 cuando salió publicado la gramática nebrija. El lenguaje está permanentemente en transformación. ¿Y qué más transformación que el castellano no hay? Si no, vayamos mudándonos de ciudades dentro de nuestro propio país y vemos cómo se habla de diferente manera. Y el lenguaje inclusivo lo que permite es no solamente tener en cuenta a lo masculino y a lo femenino, sino también a esas otras identidades no binarias. E incluir a aquellas personas que no se sienten identificadas ni con lo masculino ni lo femenino. Y es importante el asunto del lenguaje y sobre todo para nosotros y nosotras las cientistas sociales, no nos da lo mismo cómo se dicen las cosas. Uno cuando utiliza una palabra, muchas veces no es solamente una palabra, sino que esa palabra nos lleva a todo un mundo de sentidos y de construir ese sentido, porque uno entiende, percibe, analiza y explica el mundo a través de las palabras. Entonces, nunca es inocente una palabra u otra. Sí, muchas veces no tenemos la plena conciencia de por qué se utiliza tal palabra, pero nosotros marcamos posicionamiento cuando decimos algo a partir de cómo lo decimos. Entonces, de acá es que esta es una de las cuestiones por pensar, ¿no? Un tema que genera resistencia y mucha crítica. Pero también sucede dentro del ámbito de lo científico, cuando, por ejemplo, se remontan, como establecían Sinclair y Anderson, se remontan a la época de la prehistoria. E incluso construyen estereotipos a raíz de eso. Esa idea de construir estereotipos donde justifican conductas por el género como si fueran naturales para la mujer y para el hombre, como por ejemplo he escuchado, y esto es verdad, lo he escuchado en muchos
en algunos programas de radio, hace algunos años, donde decían, no, la mujer es más sociable, porque mientras el hombre salía a cazar, ella se quedaba con otras mujeres, entonces hablaba. Y los hombres no tenían que hablar tanto, sí, porque cazar un mamut entre 4 no necesita de hablar, claramente. Entonces, por eso hablan más y son más hogareñas. No tenía ningún sentido. Y justamente Anderson y Sincer se preguntan sobre esto y dice, ¿cuánto nos dice la cuestión de la actividad o lo que se ha podido reconstruir de la actividad económica del rango o del lugar de las mujeres? Si nosotros pensamos en la cual, ¿qué es lo que hace que la mujer, si el rol o la valorización de la mujer en la crianza y en la recolección de frutos es menor o mayor valorizada? No se sabe. En realidad nunca se supo. Pero ¿qué pasa? Los científicos le asignaron un valor. Le asignaron un valor en base a la vida que ellos tienen, o sea, en base a la vida que tenían. Decían, no, porque claro, ves, desde la época de las cavernas la mujer se encarga del hogar. Entonces, lo mismo sucedió con los hombres. Ven, desde la época de las cavernas el hombre sale de su hogar a trabajar. Cosas que no tenían fundamento. E incluso los testimonios arqueológicos hallados dan cuenta de muchos elementos pertenecientes a las mujeres que pueden deducirse su significado cultural o las relaciones entre las mujeres y los hombres. Por ejemplo, durante mucho tiempo se sobrevaloró la importancia de la cacería, es decir, el consumo de carnes que traían los hombres. Ahora, porque las armas y los huesos perduraban. Ahora, las cestas, las frutas, donde se traía el alimento que las mujeres supuestamente recolectaban, no perdura, sino que se desintegra más rápidamente. Y esto no nos dice nada de cuál es el valor que se le daba, si era más importante la carne o si era más importante la recolección de frutas. Es más, cuando se analizaron los dientes de esos hombres y mujeres prehistóricas, se pudo saber que la dieta era principalmente a base de frutas y verduras, no a base de carne. Entonces, dice, esto no nos dice nada sobre la valorización de las mujeres y de su trabajo en la recolección. Eso es algo que se ha puesto a posteriori. No hay ninguna evidencia. El mismo problema de interpretación sucede con los objetos, especialmente si no es muy fácil identificar para qué sirven. Por ejemplo, hachas, agujas y cuchillo, uno se puede imaginar para qué están. Ahora, ¿qué pasa con las llamadas figurillas de Venus? Figuritas que se han encontrado desde España hasta la Siberia. Se especuló muchísimo e incluso ya de por sí en el nombre que se les ha puesto, Venus, se la asocia a diosas madres, a pesar de que no existe una sola prueba, como decían Anderson y Sincer, de lo que creía la gente que las crearon. Porque no hay nada que diga cuál era el culto o cómo era ese culto. Estos objetos nos dicen muy poco sobre la mujer o su relación con el hombre en aquellas primeras sociedades. Pero quienes las recolectaban ya asumieron que estaban embarazadas, ya asumieron que eran para fertilidad. Entonces, el rango de las mujeres y su relación con los hombres continúa siendo un misterio a pesar de los restos arqueológicos para una época como la prehistoria. Ahora, ¿qué pasa si vamos más adelante en el tiempo? Y ya incluso con sociedades un poco más complejas, también sucede lo mismo. Donde no hay registros más detallados o no se pueden recabar más registros arqueológicos, es complicado poder determinar cuál es el rango de la mujer y cuál es el de los hombres. Incluso si vamos hacia la biología, en la cual se quiso hacer también algunas cuestiones culturales, venderlas como algo que es natural. Por ejemplo, de las comunidades de los primates similares a los humanos, por esta teoría de Darwin, donde hay una evolución que nos vendrían nuestros antepasados de aquellos animales. Y decía, la organización de familiar, de mamá, papá, hijos e hijas, no se reproduce en todas las familias de primates. Por el contrario, incluso hay hembras que crían solos o hembras que son dominantes. Además, que tampoco hay ningún indicio que sirva para sostener que hubo una desvalorización de la mujer por criar hijos, tenerlos o buscar el alimento, recolectarlo. Como tampoco hay ningún fundamento biológico para esto que le llaman instinto maternal. No existe.
otra cosa que se ha pensado durante mucho tiempo que era algo natural y no lo era. De ahí que, ustedes perdonen, cuando quieran me interrumpen, por favor, no hay problema, prendan el micrófono y me interrumpen y comentan, porque la idea es eso, aunque no sea un monólogo mío. Aparte porque estoy en PowerPoint en modo pantalla completa y las dejo de ver automáticamente, así que no puedo hacer nada al respecto, no me deja hacer las dos cosas. Perdón, Emi. Sí. Ana, y no llegué a leer, levantó la mano, no sé si ella quiere comentar algo. Sí. Hola, sí, no, nada más era una preguntita. Sí. Yo veía que no pasaban las diapositivas del PowerPoint, y como que me daba curiosidad ver eso y por eso se lo quería pedir, pero ya lo hizo. ¡Ay, sí, se ve ahora! Sí, ahora sí. Ah, buenísimo, buenísimo. No, por favor, ustedes me avisan porque yo veo todo normal y yo sigo pasando diapositivas, entonces para mí funciona todo fantástico. Claro, no corría, ahora sí. Ahora sí. ¿Ven las figuritas de Venus, no? Sí. Bien. Sí. Ahí está, ahí cambié. La historiadora Joan Scott, que ven en imagen de Estados Unidos, puso de manifiesto justamente esto de que el género tenía... a ver, ¿ahora? No, siguen las figuritas. Anda lento la cosa. A ver ahora. Sí. Ahí está. Eso. Ahí, bueno, gracias. Ahí es cuando, bueno, este historiador John Scott pensaba justamente la utilización de género por parte de estas feministas, que tenía el propósito justamente de insistir en este aspecto social, en esta construcción social que era la terminología, y que justamente estaba fundamentado, se basaba en el sexo disfórmico. Entonces, la larga lucha fue tratar de romper con este determinismo biologicista que imperaba, que había cuestiones, actitudes, formas propias de la mujer como propias del hombre por el mero hecho de haber nacido hombre o mujer por tener ese sexo. Y eso es realmente muy duro y muy largo camino, no es fácil. De ahí que lo que han hecho es poner de manifiesto el origen completamente social de esas ideas de los roles y lo que es apropiado al hombre y a la mujer. Además de que el uso de este concepto se hizo justamente con la idea del concepto de género, demostrar que sus investigaciones no se limitaban solamente a las mujeres. Por el contrario, implica a ambas partes. De ahí que esto que yo les decía al principio, la historia de las mujeres es una cosa y la historia de género es otra. La historia de género lo que propone es la inclusión de ambas partes, de estudiar el aspecto relacional, es decir, cómo se relacionan, y de cómo se los define a lo masculino y al femenino en cada etapa histórica. De ahí que, por ejemplo, si nosotros lo pensamos en lo que yo más que nada me dedico, que es, y en este curso del cuerpo a lo medieval y moderno, es un tiempo y espacio muy lejanos a nosotros. Es decir, nosotros estamos en Argentina. Entonces, siempre surge, si se quiere, se me surge la pregunta de decir, bueno, ¿por qué es importante estudiar este periodo histórico siendo que vivimos de este lado del Atlántico? Y es ahí cuando uno recuerda, por ejemplo, estas influencias que marcaba Jacques Le Goff, de prácticas o cuestiones que fueron originarias de la Edad Media y que siguieron. Inventos medievales que siguen hasta hoy en día, que más que una cosa, en realidad son estructuras. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es un sacramento, como todas y todos saben, pero es un sacramento que se instaura en el siglo XII, con unas características específicas: monogámico, o sea, te casas con una sola; exogámico, no puede ser pariente; indisoluble hasta que la muerte los separe; y heterosexual. Ese modelo continúa, y continuó durante mucho tiempo. Y a su vez, el establecer un sacramento matrimonial también llevó a un modelo de pareja. Es decir, durante la Edad Media se elaboraron muchísimos escritos que determinaban el rol de cada uno de los esposos en la sociedad conyugal. Y estos escritos, si bien no es la realidad, sino que son modelos ideales,
donde se trata, donde uno puede ver reflejado qué es lo masculino y qué es lo femenino, o cómo se desarrolla esa pareja, donde lo femenino está subordinado al masculino y forman una sola carne. Es decir, se complementa. Esta idea que para mí, personalmente lo digo, a mí me suena esta cuestión de la media naranja, ¿no? Que uno es un ser incompleto hasta que venga la otra persona. Y en realidad uno no es un ser incompleto, es una persona entera. Pero bueno, para mí es como una revisión de estos discursos. Lo mismo pasa con el amor cortés, algo que ha señalado también una historiadora, Regine Pernod, de cómo este amor cortés es, si se quiere, la forma de lo que va a ser el amor romántico, o cómo se va a construir hacia el siglo XIX ese amor romántico, donde hay una desesperación por la otra persona, donde se vanaglorian relatos que terminan en tragedia. Porque si bien muchos de esos relatos terminaban en tragedia en el siglo XII, en el siglo XIII, que eran de amor cortés, el romanticismo los va a volver a tomar y les va a dar un nuevo significado. Un nuevo significado que uno podría, si se quiere resumir en esta cuestión, de esos amores trágicos que terminan entre homicidio y suicidio, donde hay amores que matan, y que con esa frase tan lúgubre se han hecho aberraciones, básicamente. Y ese romanticismo que endiosa una forma de amor de pareja, que afortunadamente se ha cuestionado muchísimo y se va paulatinamente abandonando. Donde el otro es tuyo, donde la otra persona es tu propiedad y es tuyo. Y bueno, una persona no es una cosa, una persona es una persona y tiene voluntad y no es una propiedad. Pero se crean lazos, por no decir poco saludables, con la idea de que el otro es propio. De ahí que podemos desarrollar largo y tendido culturalmente cómo funciona, pero no lo vamos a hacer. Pero sí es importante. Perdón, ¿Sí? Te corto un segundo, ¿Sí? porque si no después pasa, y vos lo dijiste. Alicia Baligán te preguntó qué libros sobre la prehistoria podés sugerir. Y después alguien más levantó la mano, pero que se me escapó rápido el nombre. Ay, perdóname, lo último no te entendí a mí. No, que alguien levantó la mano, no sé quién quería intervenir. Bueno, sino que habiliten el micrófono directamente y me interrumpen, no hay problema. ¿Y qué libro sobre prehistoria sugerís? El de Gerda Lerner, que Emiliana yo no lo conocía, me lo sugirió ella, y después el de Anderson y Sincer, que yo si quieren les paso la introducción, que justamente habla de esto, de la prehistoria, y tiene un largo desarrollo, en realidad lo aborda después desde la antropología, la psicología, la biología. Es muy largo, lo que pasa es que yo lo sinteticé porque si no iba a quedar larguísimo. Pero bueno. Sí, cuando termine, antes de finalizar podemos escribir los nombres. Incluso sí. Después el de Gerda lo podemos compartir al programa, y que el programa lo puede poner de acceso para quienes deseen acceder. Exacto. Y bueno, y esto justamente es importante porque, y es algo que sigo sosteniendo a partir de una lectura de un autor que se llama Baschet, que los hombres que conquistan y colonizan América son hombres medievales. Muchas de las teorías y las tradiciones que se constituyeron en la Edad Media pasaron a la modernidad, tuvieron sus transformaciones y sus cambios, porque lógicamente es un periodo aparte que tiene sus transformaciones muy importantes, pero que continúan en la Europa moderna y también en la América colonial. Y que después, cuando comenzaron esos procesos revolucionarios e independentistas del siglo XIX, donde se fueron forjando estados-nación, la herencia colonial nunca se abandonó completamente, sino que se constituyeron donde ya se pasó de ser súbditos y súbditas de un rey a pasar a ser ciudadanos y medio ciudadanas en ese estado. ¿Por qué? Porque si hay algo que uno puede estudiar largo y tendido es cómo se fueron conquistando derechos siendo mujeres dentro de nuestro país. De ahí que muchos de esos elementos, muchas prácticas sobrevivieron a lo largo del tiempo. Ahora, la sociedad europea medieval, que es con la que suelo comenzar el curso del cuerpo, es heredera de otra tradición, como decía Anderson y Sincer,
es heredero de una tradición grecolatina y hebrea. El cristianismo como religión se sirve de esa herencia y por eso es importante recuperarlas para poder entender la especificidad, si se quiere, del patriarcado medieval y también poder comprender cómo se fueron configurando ciertas estructuras. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos que Anderson y Sinse rescataban era la idea de que, si bien, por ejemplo, tanto en Grecia como en Roma había diosas mujeres, o mujeres en la tierra que eran poderosas, siempre están supeditadas a un hombre más poderoso. Es decir, nunca están solas, sino siempre en asociación con un hombre. Aunque si bien más se la honra a las mujeres, porque en cuanto a sus roles de esposa, madre o viuda. Aunque se transmitieron ciertas imágenes de mujeres poderosas a través de la literatura, el mensaje general era que si las mujeres no estaban subordinadas a un hombre o lo desobedecían, llega el caos. Se viene el desastre, la hecatombe. Piensen en Pandora y la caja. Esa desobediencia de las mujeres siempre puede llevar a un desastre. Aunque pareciera que solamente las cosas malas pasan con nosotras, y en realidad no. De ahí que hay incluso una subvaloración también en estas culturas porque se utilizaba la palabra mujer como insulto o como sinónimo de cobardía. Y esto es algo que no nos es ajeno en lo más mínimo. Hasta hace no mucho, uno le decía a una criatura que lloraba, a un nene, no llores, las nenas lloran. ¿Por qué pateás como nena? O cualquier actividad que requiriera fuerza o una destreza física, o mostrar, o no mostrar, mejor dicho, ciertas emociones, porque si no eras como nena. Se acostumbró a la idea de que algo que tuviera que ver con lo femenino es malo, es negativo. Como a la inversa. Hasta hace no mucho tener un camión de juguetes siendo nena no era para una, era para nene. Nos hemos acostumbrado hasta que los juguetes tenían género. Cuando en realidad, ¿quién dice que algo es para nena y para nene? Nadie. O que hay colores para nena y colores para nene. Nadie. Y lo mismo pasa a medida que nosotros vamos creciendo. Hay cosas que son de hombres y hay cosas que son de mujeres. Hay espacios de hombres y espacios de mujeres. Y en realidad ha sido una construcción social, no una realidad dada. Las profesiones, Emi. Ay, eso, Perdón. gracias, las profesiones, gracias, me olvidé. Profesiones que fueron feminizadas, la enfermería, la docencia, la secretaría, y otras que eran masculinas, gasista, plomero, tornero. ¿Por qué? ¿Cuál es el impedimento para ser tornera o para ser carpintera? Lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, me acuerdo de una película de hace unos años, donde el protagonista era enfermero. Y le dijeron que no pudiste entrar a la Universidad de Medicina, no podías ser doctor. Por eso fuiste enfermera. No una profesión de mujer, le dice también en otra parte de la película. ¿Por qué? Y incluso en esta pandemia también se vio discursivamente. Un abrazo y un agradecimiento a los doctores y a las enfermeras. Solamente hay doctores hombres y enfermeras mujeres, no al revés. Entonces, de ahí que cuando uno dice, no, porque el lenguaje inclusivo, el masculino engloba todo. ¿Ah, sí? Los doctores y las enfermeras. Eso es curioso. A mí siempre me llamó la atención. Entonces, de ahí que, por ejemplo, una de las cuestiones que siguen estando presentes hasta el día de hoy es justamente de señalar de que lo que tiene que ver con la mujer es de la debilidad, la cobardía, lo malo. En los escritos, por ejemplo, de Homero, en la ley romana o en el Antiguo Testamento, las mujeres están explícitamente subordinadas a los hombres y esa relación se justifica de diferentes maneras. Así también pasa con la tradición hebrea. La subordinación de la mujer al hombre por el relato del Génesis, que todos conocemos, y todas conocemos, si no lo recordamos en este momento, si ustedes recuerdan en la Biblia, cuando cuenta o detalla lo que es la creación de Eva, todos recuerdan la costilla. Ahora, piensen que hay un capítulo antes, cuando dice
macho y hembra los creó. Y acto, párrafo seguido, capítulo siguiente, dice, Dios duerme a Adán y le saca una costilla y le forma a Eva. Entonces, los teóricos, en vez de centrarse en el primer relato, lo hicieron con el segundo. Entonces, ya Adán ya está, lo que hace es sacar una costilla y fundamentar que Eva es la compañía de Adán, que Eva es la compañera de ese primer hombre, y que él fue primero. Y que, ¿qué pasa cuando la mujer queda a cargo? O si toma una decisión la mujer. Y bueno, terminamos pulsado al paraíso, prácticamente. Emi, disculpa, te interrumpo para Sí. compartirte un comentario que tiene que ver con lo que vos estabas Sí. planteando. Mira, Viviana Sí, comparte su experiencia en cuanto al hecho de las profesiones sí, y bueno, nos dice que ella es química industrial y las empresas no la contrataron por ser mujer y preferir varones. claro. Y eso la obligó a crear su propia empresa, pero bueno, obviamente ella Claro. considera que no es justo que se discrimine a un químico solo por ser mujer. En un laboratorio químico, hombres y mujeres trabajamos de igual manera, obviamente, pero bueno, es un poco reflejo real de lo que una teóricamente expresa, ¿no es cierto? Exacto. Y aquí Graciela levantó la mano, así que creo que quiere compartir también. Sí, Graciela. Mi título es de médico, no de médica. Masculino. Sí. O sea, un pequeño detalle. Sí, sí, es verdad. Aparte, sí. Mi título también es psicólogo. Ah, mira. Es de la Universidad de La Plata, pero es psicólogo. Espera, y yo creo que el mío también dice profesor. Claro. Emi, dice profesor el nuestro, ¿no es cierto? O profesora. Profesor. Ah, ¿viste? Ahí tenés. Ahí es otro. Profesor de historia. Ahora no me puedo levantar y fijarme en el diploma, pero... Sí, y si no, en el intermedio era técnico intermedio en bachillerato de historia. Ah, no, yo tengo bachiller nomás. Me decía bachiller en historia el título intermedio nuestro. Claro, ven, ahí tienen otro ejemplo. Ese es otro. De hecho, por ejemplo, cuando uno se las, por ejemplo, el de definir que estar asociada a hombres, o sea, en su relación, donde en estos relatos antiguos y no tan antiguos, siempre la mujer asociada a, porque es hija de, esposa de, madre de. E incluso me acordaba que cuando yo había hecho un relevamiento dentro del Centro Documental PLA, que está en la Facultad de Humanidades, había encontrado un documento de un gobierno de facto, que no me puedo acordar qué año era, donde determinaba que las mujeres casadas debían usar el apellido del marido, a menos que hubieran adquirido cierta fama antes de haberse casado. Entonces ahí sí podían, si querían, usar el de soltera. Entonces incluso ya han hecho la asociación de manera impuesta, ¿no? Te imponían usar el apellido del marido. Ya no era tan una decisión muy libre. De ahí que esta cuestión de también se ve ese doble discurso, si se quiere, con lo que es o en tanto en cuanto el comportamiento sexual que se le permite a una mujer o a un hombre. En el caso de las culturas grecolatinas, que satisfacían obviamente la sexualidad masculina, ya sea como esposas, concubinas o esclavas, pero sin embargo se castigaba con ferocidad a las mujeres que querían hacer lo mismo que los hombres. Mientras que en la tradición hebrea esto se repetía, los hombres no se los condenaba por tener relaciones sexuales con otras mujeres que no fueran su esposa, a menos que esa otra mujer sí estuviera casada. Aunque también se debe destacar que los dos eran condenados a muerte por adulterio, en ese caso. De ahí que Anderson y Sincer dice, esta para nosotras, ¿no? Fue la primera y más importante tradición heredada sobre mujeres en la que, al despuntar la Edad Media, al iniciar este periodo dentro de la historia, se desarrolla una teoría. Por eso hay quienes reconocen una ausencia de las mujeres dentro de la historia
y en parte porque hay una invisibilización del género femenino, ya sea por parte de los contemporáneos, es decir, de las personas que vivieron en aquella época, como también por los y las historiadoras. Yo siempre recuerdo a un trabajo de Reina Pastor, que dedicado a las mujeres campesinas. Ella dice, no es que no están en los documentos. En el caso de Castilla, perdón, en el caso de Galicia, la zona de Galicia, aparecen en los contratos foreros, donde los campesinos y campesinas acordaban con el señor en la renta a pagar, aparecen las mujeres. Dice, no es que no estaban, nosotras no los vimos, que es otra cosa, que también suele pasar. De ahí que surgieron numerosas propuestas, y de acá es la que yo más rescato. Ay, me olvidé de pasarle esto de la pareja, me anoto el power y me olvido. Del Codex Manés, que es re lindo, la pareja conyugal. La propuesta de Natalie Simon Davis cuando es, bueno, ¿qué es hacer historia de género? Y de ahí es cuando ella dice, me parece que deberíamos interesarnos tanto en la historia de las mujeres como de los hombres, que no deberíamos trabajar solamente sobre el sexo oprimido, del mismo modo que un historiador de las clases sociales no puede centrarse por entero en los campesinos. Nuestro propósito es comprender el significado de los sexos, de los grupos de género en el pasado histórico. Nuestro propósito es descubrir el alcance de los roles sexuales y del simbolismo sexual en las diferentes sociedades y periodos, para encontrar qué significado tuvieron y cómo funcionaron para mantener el orden social o para promover su cambio. Entonces, de ahí que no es simplemente o solamente nos concentramos, mejor dicho, en las mujeres, sino en todo. O sea, de ahí que la propuesta es realizar una nueva historia con mujeres, no una parte, sino una en la cual ya se las incluya. Y esto implica una nueva metodología, pero por sobre todas las cosas, como reconocía Miriam Morricone en el libro Saberes Desvergonzadas, es hacer una nueva historia. Y a su vez tampoco podemos ignorar los aportes a los procesos fundamentales, porque también la perspectiva de género lo que ha ayudado es a cuestionar la división clásica, es decir, la división de historia antigua, medieval, moderna, contemporánea, donde si uno toma la variable de género o la variable de historia de las mujeres, ve que los cortes serían diferentes. Serían desde otro lugar, habría periodos más largos, periodos más cortos, y si nos paramos en el rol desde el género. De ahí que también hablar de historia de género implica hacer mención, si se quiere, a campos de estudio, de investigaciones, que incluyan espacios que antes eran nuevos. Como yo les había dicho al principio, incluir a mujeres era vida cotidiana, maternidad y punto. Ahora, hacer historia con género también implica la guerra, la diplomacia y la alta política. Para muchos y muchas historiadoras, especialistas en estas áreas, decía que ellos podían ignorar el género en sus investigaciones, ya que eran dos cosas diferentes. Pero otras historiadoras e historiadores pusieron de manifiesto, por ejemplo, la presencia de las mujeres en la guerra. Por ejemplo, incluso que están las fuentes. Si ustedes ven la imagen, y espero que así sea, hay un grabado en blanco y negro donde muestra soldados y atrás a mujeres, de las cuales, por ejemplo, una de las que lleva un perrito que está delante de todo, espero que se vea el cursor, aunque es blanco. No, está todavía. Ahí está. ¿Ahora? Ahí. Está. Ahora sí. Espero que vean el cursor porque el problema es que es blanco. Pero una de las mujeres que está acá adelante, que sostiene un perrito, es como que tiene un bozal puesto. Sí, se ve. Y ahí recordé, me acuerdo, dibujé la cita de Geoffrey Parker, La guerra de los 30 años, donde dice, nunca se ha visto tan larga cola, esto lo dice rescatando un testimonio de un contemporáneo, nunca se ha visto tan larga cola en un cuerpo tan pequeño, un ejército tan reducido con tantos carros, caballos para transportar el equipaje, jacas, lacayos, mujeres, niños y una chusma mucho más numerosa que el propio ejército. ¿Por qué? Porque lo que siempre se había pensado que la guerra era una actividad exclusivamente de hombres, en realidad no lo era. En la modernidad, sobre todo, ha quedado más en evidencia, y si se ha hecho para la Edad Media, pido disculpas, todavía no llegué a esos estudios, pero en la modernidad se ha quedado en evidencia la presencia de familias enteras que acompañaban a esos hombres a la guerra. Y no hablo de capitanes ni generales, estoy hablando de todos los soldados. De ahí que
iban con sus amantes, esposas, concubinos, hijos, servicio doméstico, e incluso había prostitutas dedicadas a atender a los soldados que se llamaban soldadeiras. De ahí que ir pudiendo reconocer la presencia en diferentes ámbitos, daba cuenta de que en realidad siempre habían estado y que no había actividades que eran propias de un sector. De ahí que también están, por ejemplo, los trabajos que están orientados en revalorizar a las mujeres en la política, dando, obviamente, atendiendo a la particularidad de cada espacio y tiempo, donde se tiene en cuenta porque siempre fue como un lugar resistido por hombres y por mujeres que han investigado porque decían, no, en la política no tanto. O algunas otras excepciones, pero en realidad es que las hubo. Y no solamente como titulares, reinas titulares, sino también que se lo ha estudiado no solamente rescatando a quienes tuvieron cargos, sino también a qué imagen se han construido de ellas y de ellos también. Por ejemplo, cuando se evaluaba positivamente un reinado, decían los textos de la época que había tomado o adoptado aspectos masculinos, sin transgredir obviamente ni pasar a ser un trans, una persona transexual, sino que simplemente había logrado obtener esas virtudes propias de lo masculino. Por ejemplo, Isabel la Católica. Ella había logrado tener esas virtudes. Ahora, cuando se evaluaba negativamente un reinado, como por ejemplo Catalina de Medici, decían que era discípula de Maquiavelo y que envenenaba a la gente. E incluso cuando, por ejemplo, buscaban también mancillar la imagen de una mujer en la política, se le acusaba o se le decía que tenía una conducta sexual desenfrenada. Y lo mismo pasaba con los hombres. Nada más que en vez de desenfreno, lo que se resaltaba siempre era la falta o pobre desempeño sexual. Y ni que hablar si se decía que era incapaz. Porque si hay algo que es peor que la falta de sexo en un hombre, o sea, de relaciones sexuales en un hombre, es la incapacidad de hacerlo. Entonces, cuando uno quería mancillar a un rey, tenía que decir que era un impotente. Y esto ocurre hoy en día. Yo las y los invito a buscar noticias que hablen de mujeres políticas y que hablen de sus pares políticos. Y que lean no solamente la nota, sino que lean los comentarios de la gente. De cualquiera, elijan la mujer que quieran. Para no entrar en un debate político que en realidad en este punto no viene a caso. Fíjense los comentarios y van a ver que la sarta de barbaridades que les dicen a esas mujeres dedicadas a la política y que han llegado a cargos, no tienen en comparación a las barbaridades que le dicen a sus pares hombres. En comparación. Se ataca a los hijos, a la sexualidad, a las familias, a todo. Fíjense, léanlos y van a ver lo que les digo. A tal punto, en el caso, por ejemplo, de nuestras sociedades contemporáneas, donde se ha luchado y se peleó por una igualdad jurídica, incluso en la participación política, pues esto no empezó con el voto, y no terminó con el voto, sino que siguió para poder ejercer cargos públicos, cargos políticos elegibles, se tuvo que imponer hasta no hace mucho tiempo la ley de paridad de género, al punto de que se tuvo que establecer que la mitad de candidatos hombres y la mitad de mujeres, y tenían que ir intercalados. Porque si no, ¿qué pasaba? Te ponían 10 hombres arriba, 10 mujeres abajo. Nunca iban a llegar a ser elegidas. Entonces, lo que siempre se tomó como algo que era natural o que no pasaba nada, hoy en día empiezan a aparecer las preguntas de ¿por qué no hay mujeres? ¿Qué pasó que no hay mujeres acá? ¿Por qué no hay acá? ¿Cuántas ven, por ejemplo, en cargos de liderazgo sindicales? Miren la cantidad de mujeres sindicales que hay, que son cabezas de sus sindicatos. ¿Cuántas mujeres lideran bloques políticos? Entonces son preguntas que uno se tiene que ir haciendo, o asociaciones de actividades económicas, la industria, el campo. ¿Por qué no hay mujeres? Entonces, de ahí que finalmente otra de las cuestiones también importantes con referencia al género es que no se puede negar desde ningún punto de vista que tanto en el caso de mujeres como de hombres que han sido oprimidos o corridos, ha habido una
situaciones de adaptabilidad o, como le dice Scott, de agencia. Es decir, a pesar de estar en una situación de subordinación, de marginalidad o de apartado, han logrado construir sus propias vidas, han logrado crear o mejorar sus condiciones sin romper con la sociedad en la cual estaban insertos. Es decir, esta capacidad de agencia es lo que te permite construir una identidad, una vida, un entramado de relaciones con una sociedad que está en tu entorno, sin haber sido eyectado, expulsado o expulsada. De ahí que dentro de este lenguaje existe la posibilidad también de poder resistir, de poder combatir, sin hacer revolución ni romper con el estatuto en el cual uno está inserto. De ahí que en esto tampoco podemos negar la influencia del movimiento feminista, es decir, esto que yo les decía al principio, que muchas historiadoras escriben para la acción. Y un ejemplo de ello es Silvia Federici. El libro insignia es Calibán y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, donde ella problematiza y relaciona cómo... ¿Qué? Hola. No, Emi, te iba a decir antes, pero yo no interrumpí ahora, que hay dos personas, Graciela y Sí. Ana, que Sí. creo que levantaron la mano Ah, para intervenir. sí. No sé si me escuchan. Si quieran comentar algo. Y después, con lo que estabas comentando recién, Rolly Sí. plantea que, bueno, esto tiene que ver con que al ser hombres, esos temas no les interesan. Y por ello, prueba de ello, perdón, es que, bueno, somos presentes 36 compañeros y solo 2 hombres Claro, en el encuentro. claro, sí, pasa Algo siempre. Vos que decís está relacionado género, con lo que está planteando. y es como tirar free. Vos decís género, chau. Y es como, no, eso es de mujeres nomás. No, no. Es lo que trataba de explicar al principio. Sucede mucho, es verdad. Sí. Y bueno, pero lamentablemente es una construcción lenta. Muy lenta. Pero bueno, no sé, Emi, si tenías algo más que leer, yo justo te interrumpí. Que Graciela y la manito, no sé si es para comentar algo, y Ana Arimá, o no veo bien el apellido, también tienen levantada la mano, no sé si es que quieren, o quedó de antes. Claro, cualquier cosa, si no, me escriben o se desactivan el micrófono, no hay problema. Ahí está, continúa. Ahí está. Bueno, y esto que decía de las mujeres que, además de ser teóricas, no quedan encerradas en sus propios escritorios, sino que tratan de llevar a cabo una militancia personal. En el caso de Silvia Federici, por ejemplo, ella trabaja en Calibán y la bruja, la idea de pensar que el rol de las mujeres, donde quedaron a cargo de las tareas del hogar, fue fundamental para esa acumulación originaria del capitalismo o que posibilitó el capitalismo. Dice, si las mujeres no hubieran hecho ese trabajo doméstico que no es asalariado, que no es pagado, esa acumulación originaria no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque el trabajo doméstico de las mujeres es trabajo y genera también su posibilidad de ganancia. De ahí que esto también forma parte de su propia militancia personal, que tiene que ver con la lucha por el salario doméstico. Ella considera y presentó siempre que se ha considerado que el trabajo de la casa no es trabajo porque no está pago. Entonces han escondido con nombres divinos como el amor de una madre o el cariño de una esposa, formas que se les achacaron a las mujeres, actividades que se han achacado a las mujeres, pero nadie dijo nunca que eran de las mujeres. No viene un chip en nosotras que dice barrer, limpiar, cocinar. No viene. Pero sí lo que ella demuestra es cómo se ha construido esta noción de que el trabajo doméstico es exclusivo de las mujeres. Y esto tiene una importancia fundamental, porque incluso lo podemos pensar cuando se le paga a alguien para que haga ese trabajo doméstico. Cuando contratamos a alguien para que limpie, planche, cocine, lave y cuide a nuestros hijos e hijas, generalmente, por no decir la mayoría de las veces, son mujeres. Y fue
históricamente uno de los trabajos más explotados, donde condiciones de trabajo no existía y hasta hace no mucho tampoco había aportes. Es decir, no te podías jubilar como empleada doméstica. Ahora afortunadamente sí. Pero hay otra cuestión que me gustaría agregar sobre nuestras condiciones históricas, si se quiere, que tiene que ver con... Perdón, Sí. te digo por las dudas, son 7:25. Ah, ya cierro, prometo que cierro. Ahí, no. Dale, quédate tranquila que ya pero cierro. el horario. Me queda esta y una más diapositiva y ya está. Ahí está. Y es la otra cuestión de las mujeres que han salido a trabajar. Porque ya estamos en una situación de capitalismo donde con un sueldo no alcanza. Con el hombre que trae su sueldo para sostener una familia tipo no alcanza. Entonces muchas mujeres han salido a trabajar, sobre todo, yo recuerdo puntualmente, en momentos de crisis económica. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Una acumulación de tareas, donde además de la jornada laboral, a la vuelta a la casa se debía seguir lavando, planchando, cocinando, criando, porque tu pareja te ayuda, como un favor, pero no te acompaña. Entonces, porque hay unas convicciones muy difíciles de desterrar, y es con la idea de que el trabajo doméstico es responsabilidad o ámbito de las mujeres, de la casa. Entonces termina siendo mujeres multitasking, y encubren con elogios lo que en realidad es una explotación. Ay, porque las mujeres pueden hacer 2 o 4 cosas a la vez. No, nadie debería. E incluso, ¿cómo olvidar programas de televisión, videos tutoriales, notas en revistas, en internet, donde te aconsejan cómo hacer que tu jornada, que un día que dura 24 horas, vos te rinda 48? Entonces hay consejos divinos como esto. El trabajo compartido es mejor y más divertido. Crear hábitos que incluyan a todos los miembros de la familia es una excelente idea para liberarnos de algunas tareas que podemos delegar, porque son de las mujeres, nada más. Los quehaceres que antes nos parecían aburridos pueden ser muy divertidos si los compartimos con nuestros hijos. Una familia que comparte responsabilidad es una familia exitosa. Además, nuestros hijos se sentirán útiles y les ayudarán a mejorar su autoestima. Entonces, yo digo, pero en realidad se tendría que hacer cargo y la pareja también, suponiendo que tenga pareja. Pero en fin, además, muchas veces de esos consejos en las revistas tan útiles, también viene la dieta del mes, lo que te queda bien según tu cuerpo, y a su vez, cuál es la moda de la próxima temporada. Pero el mensaje fundamental que nunca debemos olvidar es que nos tenemos que aceptar como somos. Claro, imposible con todo lo que hay que hacer, pero no importa. Y con esto finalmente quiero cerrar con la invitación a mañana, que ya ahí está, el flyer de mañana, porque hay cuestiones que a mí que pasan muchas veces, que es muy difícil, y esto es lo que les decía al principio, que genera mucha resistencia, porque a veces es difícil darse cuenta que muchas cuestiones que nosotras las tenemos tan integradas, interiorizadas, en realidad no son naturales, sino que son construcciones. Entonces, ahí es cuando uno ya no se siente tan cómoda o tan cómodo y no le gusta tanto, ¿sí? Pero más allá de eso, es importante poder cuestionarse ciertas cosas, poder preguntárselas, no es poco. Y si se quiere, la clase de hoy, más que orientada o centrada en la cuestión del cuerpo, yo lo que traté de hacer es tomar puntos que yo ya había hecho para clases, me acuerdo, había hecho para una clase de presentación de sabedoras y avergonzadas, allá por 2018 en San Lorenzo, que lo di, de pensar con esta lectura de Anderson y Silver, que me había recomendado Miriam, de pensar cuántas cosas de ese pasado, de esos pasados, siguen en este presente, para demostrar justamente esta historicidad, donde pensar la lucha de las mujeres, reflexionar sobre eso, tiene que ver con ese pasado remoto, pero sigue presente hoy en día, y que no se termina. Y obviamente extender la invitación para mañana a las 2 de la tarde, en otra hora, que es cuando daría inicio al curso de el cuerpo y la historia, perdón, donde ahí mi invitada de honor va a ser Emiliana. Así que ojalá que puedan todos y todas estar. Les agradezco muchísimo la espera, la paciencia, los aportes.
ahora te dejo, Emi. Muchísimas gracias por haber estado. Sí. No, quería comentar, bueno, quería leer, Celia Ribeiro escribió que muy buena la introducción del curso y del enfoque que adoptará el estudio histórico del cuerpo, que bueno, tenía que irse recién, pero que mañana asistirá con la clase. Y Ani nos comparte y me hizo acordar a otra cuestión. Dice, recuerdo que nos decía, esto con lo que vos estabas planteando recién, Emi, Sí. no importa la cantidad de tiempo, sino la calidad que le proporcionás a tus hijes. O sea, llegábamos de trabajar y debíamos estar divinas para responder a todas las demandas de los niños. Y me acuerdo del manual de la buena esposa. Sí, ¿cómo olvidar ese manual? El manual de la buena esposa, de una, o sea, esperar de una mujer marido que nunca se casó. Con las pantuflas para que él se siente y pueda fumar y tomar un trago mientras vos terminás de preparar la comida, y siempre estate de buen humor porque él está más cansado, porque él viene de la oficina y de aguantar gente, y bueno, vos estás en tu casa, y bueno, me hizo acordar a eso el comentario de Ani. No, totalmente. Bueno, sí. Sí, me acordaba de después cuando había, por ejemplo, están haciendo ahora una campaña del Ministerio de Mujeres y Diversidades, que está muy buena, donde una, por ejemplo, es la del hombre que se va y dice, no, pues tenés que ir a buscar a los chicos, hacer esto, hacer otro, porque si no, si yo no voy a trabajar, ¿quién trae la comida acá? Entonces, también pasaba con una propaganda donde a diferentes hombres se les preguntaba qué hacían sus esposas. Y ellos decían, nada, es ama de casa. O sea, sí. O sea, no sé si la han visto, yo la quise recuperar y no la podía encontrar, donde está esa convicción también, que también costó mucho desterrar, de que el ama de casa trabaja. O sea, y creo que también ha sido una influencia muy importante poder disponer de la jubilación para las mujeres, que no me acuerdo cómo se llama, de aquellas mujeres que han desempeñado su trabajo en el hogar y tienen la posibilidad de contar una jubilación, de contar con un dinero propio todos los meses. Y eso yo creo que también ha generado un impacto muy grande en cuanto a las relaciones y en cuanto al rol de las mujeres dentro de sus hogares en otro contexto. Entonces, es también importante revalorizar, ¿no? El trabajo hogareño como trabajo, como lo que es trabajo. Sí, y recordemos también brevemente, para ya cerrar, pero son cuestiones que van surgiendo, las primeras maestras no podían ir a cobrar ellas, su sueldo lo cobraba su representante, si se quiere, masculino, ya sea su marido, su padre, o si tenía un hijo, pero las primeras maestras tampoco podían hacer uso del fruto de su propio trabajo. O sea, más prueba también significativa y realista que esa, creo que bueno, para quienes estamos también en este campo. No sé si Elia quería hacer algún comentario también antes de cerrar, que la veía ahí esperando. La verdad que quiero agradecerles, lo que quiero también es que cerremos, que nos quede algo para mañana, y sobre todo agradecerle a los señores que nos han acompañado hoy. Es verdad lo que ustedes han dicho hace un rato, pero hay que reconocer que también ellos están haciendo un esfuerzo en poder entender algunas de estas cuestiones. Es lo que vos dijiste y resaltaste tanto Emiliana como Emilce, esto es una estructura. Nosotros nos formaron, nos hicieron, nos criaron, con algunos lemas, con algunas cuestiones que eran imposibles de discutir. Es más, algunas estaban aseguradas con las leyes inclusive, y entonces era mucho más fuerte. Ha llegado el momento de poder discutirlo, ha llegado el momento de poder juntarnos en estas reuniones, y lástima que no lo podemos hacer presencial, porque es donde uno lo disfruta mucho más, ¿no es cierto? Pero donde justamente con esto que yo resaltaba al principio, las generaciones más jóvenes, como son las dos profes que hoy nos acompañan, nos ayuden a poder salir de muchas de estas cosas que realmente las hemos tenido como ley, como mandato,
como forma de vida y que después de los 60 cuesta mucho cuestionarlas. Así que yo les agradezco a todas y a todos que nos acompañen y que nos ayuden a seguir adelante con esta propuesta. Y las invito a las profes a cerrar para que mañana nos podamos volver a encontrar. Exacto. Emi, cerrá vos, yo ya dije todo. Así que gracias, Emi, por el espacio también. No, por favor. Gracias a vos, Emi, a Elida, al programa, a todos y todas quienes están presentes. Y bueno, los esperamos mañana para hablar de movimientos feministas y feminismos africanos y feminismos negros. Así que, bueno, ahí los estaremos para debatir y para ver ese eje que quedó, la diversidad regional, ¿sí? Cómo se presentan estas luchas de las mujeres en sus diversidades, en el caso de las mujeres africanas. Así que, bueno, muchas gracias y las esperamos, y los esperamos.